Soy Jonathan Araya, profesor de Milagros Nieto en el deporte boxia. Este deporte está dirigido para personas con diversidad funcional. En principio era un juego dirigido solo para personas con parálisis cerebral, pero actualmente puede ser jugado por deportistas en silla de rueda con discapacidades totales o parciales. En este deporte existen 4 categorías. Las categorías son BC1, BC2, BC3 y BC4. La categoría BC1 está compuesta o participan los deportistas que tienen parálisis cerebral y juegan con la mano o con el pie, con dificultades en la coordinación y en la fuerza de lanzamiento. Pueden ser asistidos por un auxiliar que solo puede realizar actos que le indique la persona que está compitiendo. BC2 son deportistas con parálisis cerebral que juegan con la mano, aunque tengan menos dificultades motrices que los deportistas BC1. No pueden ser asistidos por ningún auxiliar en esta categoría. En categoría BC3 son deportistas con severa dificultades motrices en las 4 extremidades. Puede ser con o sin parálisis cerebral, con dificultades para sostener, agarrar o lanzar la bola. Estos necesitan un auxiliar que se mantiene de espalda al juego y solo puede realizar los actos que le indica la persona que está compitiendo. Utilizan por lo general una canaleta o una rampa para el lanzamiento de la bocha. Y BC4 son deportistas con una inhabilidad física marcada, que no sea parálisis cerebral, que evidencian dificultades para arrojar la bocha. Lanzan con la mano o con el pie. Bueno, y como último, si me gusta ser parte de este deporte, sí, me encanta. La verdad que cuando arranqué era un desafío porque nunca había trabajado con personas como Mili, y la verdad que, bueno, más allá del deporte, me encontré con una gran diversidad de cosas que me ayudaron a poder llevar esta experiencia. Es un deporte que uno ve mucho las ganas de superarse de cada uno de los deportistas a pesar de sus dificultades, y por ahí te hace ver la otra realidad, que uno tiene muchas diferencias o muchas posibilidades para hacer un montón más de cosas, y por ahí no las aprovecha. Y bueno, y por ese es un poco eso lo que me pasa y lo que siento. Que chicos con tantas dificultades, o muchas o pocas, tienen ese deseo de superación y lo logran hacer. Así que bueno, sí, es un deporte que me encanta, que me gusta mucho ayudar a Mili y bueno, a su compañero también. Y bueno, sí, es un deporte que lo veo con muchas posibilidades para estos chicos que por ahí mucha gente solo ve las dificultades y no las cosas que pueden hacer. Hola amigos, es una alegría estar nuevamente con ustedes en este curso de bocha accesible para todos. He intentado hacer la videoconferencia virtual, pero no encontramos una plataforma que sea gratuita donde podamos participar todos aquellos que se han inscrito al curso. Por lo tanto, ahora nos queda seguir con esta iniciativa de subir videos en YouTube y empezar a hacer como las correcciones y todas las indicaciones por medios virtuales. Dejo mis datos, mi número telefónico para que me puedan escribir y empezar a resolver todas las inquietudes que se les presente. Quiero dar un agradecimiento y un saludo a todos los que están participando en el curso. Tenemos mucha gente inscrita de El Salvador, de Guatemala y también de Sudamérica, de Argentina, de Ecuador, de Perú y muchos también de Colombia. Entonces gracias por participar y principalmente gracias por ayudarnos a difundir este precioso deporte que es bocha. Hoy vamos a hablar de clasificación funcional y hablar de generalidades de la clasificación funcional con relación a las patologías.
Como ya sabemos, hay 4 divisiones de juego: BC1, BC2, BC3 y BC4, de las cuales las BC1, BC2 y BC3 pertenecen a parálisis cerebral. Los BC3 y los BC4 no parálisis cerebral o no PC. Como pueden ver, se repite los BC3 tanto en los PC o neurológicos de origen cerebral como los no PC, que serían de lesiones medulares y lesiones musculoesqueléticas. La parálisis cerebral es una lesión no progresiva del cerebro inmaduro. Se da durante el embarazo, durante el parto o durante los primeros 5 años de vida. Afecta o podemos encontrarnos en niños, en jóvenes, en adolescentes y también en adultos y adultos mayores con parálisis cerebral. Pero tenemos que entender que la lesión es de origen perinatal, prenatal o postnatal. ¿Cuáles son las causas? Bueno, cualquier alteración que durante el embarazo, el parto o los primeros 5 años de vida afecte y haga una lesión, una muerte neuronal. Y dependiendo del área que se comprometa en el cerebro, será la alteración en el movimiento, que generalmente lo que afecta es la orden que va desde el cerebro hasta el músculo. Es la lesión más común en los niños, superando a síndrome de Down y otras patologías. Se da generalmente por alteraciones durante el parto, pero también puede ser causado por prematurez o por incompatibilidad de RH u otras alteraciones. Puede comprometer las 4 extremidades, una cuadriplegia, como es el caso de los que participarían en bochas. Pero también puede ser una diplegia que afecta a las 2 piernas y generalmente una mano, o una hemiplegia que afecta solo un lado del cuerpo, un hemicuerpo, y en algunos casos una monoparesia o monoplegia que solo afecta a un segmento, aunque son muy raros de encontrar. Dentro de las parálisis cerebral, el 86% son espásticas, o sea que tienen espasticidad, que es la dificultad para relajar el músculo y poder hacer el movimiento fluido. Generalmente se caracteriza por estar en un patrón flexor, o sea, los brazos o las piernas flexionadas, o en algunos casos un patrón extensor. En este caso estamos viendo un patrón agazapado, las piernas en tijera con las rodillas dobladas, y una dificultad para la marcha y para la realización del movimiento de forma fluida. En el caso de los deportistas de bocha, la dificultad va a ser para soltar la bocha o para liberar durante el gesto. También pueden ser disquinéticos, pueden atetosis o distonía, como el caso de esta chica que mueve el brazo y tiene movimientos involuntarios. En el caso de las alteraciones de movimientos involuntarios, el problema generalmente es para controlar ese movimiento y que pueda hacer un lanzamiento más fluido o más preciso sin que se vea alterado por ese movimiento súbito, como puede estar ocasionado por una distonía. Los atetósicos tienen un movimiento, un temblor mucho más leve, más estilo reptante, como este caso, y son más entrenables. Estas alteraciones son el 6% de los tipos de parálisis cerebral, y el otro 6% corresponde a los atáxicos, que es cuando se lesiona el cerebelo y afecta el movimiento, el equilibrio y la coordinación. Entonces tienen movimientos más torpes, con alteraciones claras de coordinación y de equilibrio, que para el caso de los bocheros afecta en la capacidad de medir el espacio, o sea, la dismetría, la discapacidad para poder medir el espacio se va a ver reflejado en la dificultad para medir las distancias entre las bochas o para poder calibrar la fuerza que le aplica y la distancia. Y hay un tipo que son mixtos, que es cuando se combina la atetosis
con la espasticidad o la ataxia con la espasticidad. Bueno, perdón, les bajo aquí el sonido un poquito. Aquí podemos ver dos BC1s. Como vimos que los BC1 son netamente lesiones cerebrales centrales, que son atetóxicos, tienen movimientos involuntarios. Entonces, la dificultad de entrenamiento es poder enseñarles a controlar y que tengan un control motor voluntario del tono, de esa fluctuación del tono, para hacer la ejecución. Eso se logra muchas veces con la repetición, pero que también con un trabajo terapéutico previo que le dé una fluidez al movimiento. En algunos casos es necesario darles algún tipo de fijación, de estabilidad en pelvis con un amarre o algunos ayudas para que puedan tener el movimiento más controlado. Ya los BC2, en este caso estos dos chicos BC2 son espásticas, entonces ya no se ven los movimientos tan exacerbados, sino que se ve esa dificultad para relajar el brazo y para estirarlo por completo y ejecutarlo de forma adecuada. Para este tipo de parálisis cerebral va a ser necesario hacer elongación de los músculos, estiramientos, una modulación del tono que le permita o que le facilite la ejecución del lanzamiento. Pero como ven, tiene una mayor funcionalidad con relación a los BC1, que eran los que vimos anteriormente. Se evidencia también una dificultad en el agarre, pero un mejor agarre que los BC1. Tiene un agarre más a mano llena este deportista. Y los BC3 ya son los deportistas más severos, pero miren que aquí estamos con deportistas que utilizan la rampa pero que son parálisis cerebral o que la lesión es neurológica de origen cerebral. En este caso, más atetóxica, si ustedes ven los movimientos fluctuantes, las gesticulaciones, movimientos más exacerbados, ¿sí? Y ahorita vamos a compararlo con uno espástico que también puede ser BC3. ¿Por qué es BC1, BC2 o BC3? Va a depender de la funcionalidad. Los BC3 son incapaces de lanzar la pelota ya sea con la mano o con el pie, por lo tanto necesitan la rampa. Y si podemos ver los dos deportistas que están al lado, ya encontramos más espasticidad que atetosis, ¿sí? Muy bien. Aquí una claridad. Los deportistas pueden mover solo su silla de ruedas, por ejemplo, en este caso él la empuja con los pies, pero es incapaz de patearla para lanzar o de lanzarla con la mano, por lo tanto sigue siendo BC3. Y en este caso ya evidenciamos un tema más espástico. Ya está el brazo en patrón flexor, la mano en flexión y no se observan movimientos involuntarios. Entonces ya es predominantemente espástica. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer una aclaración. Dentro de los parálisis cerebral también encontramos unos que por definición no serían PC porque tendrían, por ejemplo, un trauma craneoencefálico o una esclerosis múltiple que no es durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida, o sea, no altera el cerebro inmaduro, pero por el compromiso motor hace parte para el deporte de los lesionados cerebrales, que serían los PC. Y retomamos que pueden ser paresias espásticas o cuadriplegias que comprometen las cuatro extremidades, que es el caso de bochas. Para que sea un bochero tienen que estar comprometidas las cuatro extremidades y tiene que tener una marcada espasticidad tanto en la mano como en los brazos.
tienen la dificultad para relajar y contraer de forma fluida la musculatura, ¿sí? La alteración del tono es lo más característico, ya sea espasticidad o fluctuación en el tono, que eso le va a afectar la ejecución del movimiento. Y para trabajar eso es necesario hacer un control motor voluntario del tono, o sea que él empieza a controlarlo de forma voluntaria. Pueden tener alteración de la fuerza, pero no porque no puedan generar fuerza y no se pueda fortalecer, sino porque tienen una dificultad en esa contracción del músculo y en esa coordinación del contraer, relajar el músculo. Y alteraciones del equilibrio y control del tronco, tanto estático como dinámico. Vale la pena aclarar que la parálisis cerebral no genera retardo mental, o sea, no, dentro de las características de la lesión, no altera la parte cognitiva, pero generalmente el 35% de los chicos con PC tienen asociado un problema cognitivo, o dependiendo de la causa, por ejemplo una meningitis que afecta más áreas del cerebro, entonces puede estar asociado a una alteración auditiva, una alteración cognitiva, una alteración visual, o sea, múltiples factores asociados, pero como tal la PC no. Para el deporte de bochas es fundamental que el deportista reconozca los colores, o sea, sepa cuál es rojo, azul, y tenga algunas características básicas de matemáticas de sumar. Me quedan 2 bochas por lanzar, voy ganando un punto en el parcial, gané otro en el segundo parcial, y ir sumando. Y entonces así empezará a generar un nivel cognitivo o unos requerimientos cognitivos propios para el deporte. El trauma raquimedular. Entonces, dentro de los no PC, otra de las lesiones que son BC3 y BC4, encontramos el trauma raquimedular. Vamos a empezar describiendo la columna vertebral, que está compuesta por las vértebras, los ligamentos y los discos intervertebrales, que son los que le dan el movimiento al tronco y la estabilidad y la estructura del tronco. Dentro de las vértebras encontramos el cordón medular o la columna medular, que es ya las raíces nerviosas que viajan desde el cerebro hasta los músculos. Esa columna, esa médula espinal, es la que se lesiona cuando hay un trauma directo o en nuestras regiones es muy común las lesiones por arma de fuego, que afecten tanto las vértebras, la estructura ósea, como la parte nerviosa. Entonces la información nerviosa va de arriba hacia abajo, que es motora, o de abajo hacia arriba, que es sensitiva. Es la información que le envían los nervios al cerebro para que sepan tanto la propiocepción, cómo está su cuerpo, como las sensaciones. Y también manejan la parte autonómica, o sea, la parte refleja, como los latidos del corazón, el tema respiratorio, y la parte de temperatura y regulación, que sería el sistema simpático y parasimpático. Cuando hay una lesión netamente ósea de las vértebras, o sea, de los discos o de los ligamentos, se maneja con inmovilización y como una fractura típica, que se le da un periodo de reposo para que se recupere, generalmente con un cuello, con un corsé, con un proceso de inmovilización. Pero cuando esta lesión va mucho más allá y genera un desplazamiento vertebral que compromete la médula espinal como tal, ya se da una lesión de los nervios que viajan por ella, y por lo tanto la información que llega a la parte de los músculos se ve alterada. En el caso de bocha, la mayoría de las lesiones son cervicales, o sea, causadas por clavados o por movimientos de hiperflexión del cuello. En otros casos son lesiones por arma de fuego. Entonces tenemos la parte sacra, el coxis,
y el sacro, que cuando las lesiones son tan bajas, lo que afectan son la musculatura de la pelvis, como lo vemos aquí en el área afectada. Después está la parte lumbar, del E1 al E5, son las 5 vértebras, que cuando se ve una lesión ahí, se afecta a los miembros inferiores. Después las torácicas, de T1 a T12, que es todo lo que tiene que ver con tronco. Entonces, tronco, abdomen y todos miembros inferiores. Y posteriores está la cervical, que es la parte más alta desde el cuello hasta iniciando la parte torácica, que son 7 vértebras cervicales que afectan las 4 extremidades. Un deportista de bocha tiene una lesión cervical y para que sea elegible a nivel funcional tiene que ser por encima de C6. Entonces estas alteraciones tienen que estar comprometidas en las 4 extremidades. Cuando la lesión es total, altera tanto la información motora de arriba hacia abajo como la información sensitiva de abajo hacia arriba. Pero cuando es parcial, permite, como en este caso se ve en la imagen, permite que haya cierta información que suba o que baje. Para bochas tienen que ser lesiones totales, cervicales, o si son bien altas podrían ser un poco parciales, pero que a nivel funcional tenga comprometidas las 4 extremidades y con una marcada debilidad en hombro y miembros superiores. Una paraplegia sería una lesión de los miembros inferiores y una cuadriplegia sería una lesión de las 4 extremidades, miembros superiores y miembros inferiores. Si ya un deportista o una persona que ustedes están evaluando tiene la mano funcional con movimientos conservados, no es elegible para bochas, porque tiene que estar por encima de cervical con compromiso de las manos. Entonces aquí un pequeño resumen de que tiene que tener lesión alta entre cervical 4, 5 y 6, aunque hay algunas lesiones de C3 que son mucho más altas, que tienen, además de lo motor, compromisos respiratorios por la inervación de diafragma, etc. Afectan la parte muscular y la parte sensitiva, y lo que ya habíamos hablado aquí de la parte tanto motora como sensitiva. So is handing the jack. Perdón por los audios. Aquí tenemos 2 deportistas con lesiones medulares. Si ustedes vieron el compromiso de la mano, entonces no tienen agarre, no tienen movimientos de dedos, entonces tienen que hacer el anclaje de la bocha en la mano, o en algunos casos utilizar algún tipo de guante que tiene que estar avalado por clasificación. Si lo ven, no hace agarre y obviamente el lanzamiento tiene que ser pendular. Si la bola lanza por encima del hombro, no es elegible, o sea, tiene mucha fuerza para ser bochero. Aquí vemos que él también tiene algún tipo de guante, pero el guante no le permite, o sea, no le ayuda en el agarre, solo hace el anclaje de la pelota. Bueno, y miren la dificultad del tronco de los 2 deportistas, porque como es la lesión cervical, entonces la inervación de abdominales y de todo tronco está alterada. Dentro de los no PC también tenemos las distrofias, alteraciones musculares que no son neurológicas, pero que se comportan o que se las mete dentro de lo neurológico por el compromiso motor tan severo que tienen. Entonces encontramos varios tipos de distrofias, pero aquí tengo un videito de lo que es una distrofia de Duchenne. Entonces miren que tiene una fuerza casi normal, y el problema es que la distrofia va progresando a medida que van creciendo los chicos. Entonces generalmente se empiezan a evidenciar a los 5 años y van empeorando
Entonces, por ejemplo, en este caso ya a los 3 años ya tiene dificultad para levantar la cabeza, dificultad en el abdomen. Ya para sentarse o pararse necesita apoyo en la mano, o para subir gradas es necesario traccionarse desde el barandal. Hay varios tipos de distrofia, pueden ser, en esta vamos a enfatizar en la Duchenne, pero pueden ser unas Beckes que aparecen mucho más tardíamente a los 18 años, pero la generalidad es la misma, va empeorando y va teniendo dificultad motora o debilidad a medida que pasan los años. En este caso, miren la marcha, es una marcha de pato, las escápulas están aducidas y la cola levantada, o sea, las nalgas en la pelvis en hiperlordosis para darse una estabilidad. Cuando lo vemos comparativamente, ya vemos una hipotonía en el tronco, entonces ya empiezan a tener hipotonía y flacidez de algunos grupos musculares con marcada debilidad. Entonces acá es evidente que encontramos deportistas de bocha que caminan, que pueden caminar, pero que tienen una debilidad de tronco y de brazos marcada que los involucra dentro de bochas. Ahí está la debilidad, y si ven esos brazos y ese tronco y miembros inferiores, lo harían apto para participar en bochas por la debilidad, ¿sí? Y la función de la mano generalmente la tienen perfecta porque es lo último que se compromete. Ese es un signo típico en distrofia, se llama signo de Gowers, que es ir trepando sobre su cuerpo para poderse poner de pie. Ya vemos a los 9 años una marcada debilidad, una marcha en hiperextensión, pues más exacerbada la hiperlordosis y la aducción de escápulas para poder mantener el equilibrio. Tienen un signo que se llama hipertrofia, una pseudohipertrofia, que tienen, por ejemplo, en este caso las pantorrillas muy gruesas, que pareciera que tuviera muy buena fuerza muscular, pero lo que tiene es un depósito de grasa y se transforma la grasa la fibra muscular en grasa. Ya a los 11, entre los 11 y los 13 años, ya están en silla de ruedas, o sea, ya son usuarios de silla de ruedas. Tienen marcada debilidad en tronco y en miembros superiores. Mira que ya no levanta los brazos por encima de 90 grados. Entonces a veces, por ejemplo, lanzan por encima del hombro, pero es la dificultad dejando caer el brazo, no dándole propulsión con los músculos. Eso afectaría mucho el hombro. Además del problema muscular en miembros superiores, pues tenemos la debilidad en tronco, que se ve caracterizada por una escoliosis en la mayoría de los muchachos. Como hay esa dificultad en tronco, los músculos respiratorios también se ven alterados. Entonces, miren que a los 14 años ya ni siquiera puede levantar la mano hasta la cabeza. O lo hacen que los dedos empiezan a trepar por su cuerpo para llegar hasta su cabeza. Entonces a veces nos confundimos que tiene mucho brazo, pero realmente lo que está haciendo es ayudándose con la mano. Esa dificultad de los músculos respiratorios les exige tener unos soportes mecánicos que le ayuden en la parte ventilatoria, en la parte de oxigenación. Inicialmente durante las noches, un BiPAP para las noches que le permitan pues una mayor facilidad respiratoria, y posteriormente ya eso empieza a comprometer la integridad física y tiene un promedio de vida de 20 años. Algunos un poco más, un poco menos, pero entonces hay que tener claro que esta es una patología progresiva. Obviamente dependiendo del tipo también,
los que empiezan por ejemplo a los 18 y que apenas empiezan a desarrollarse, pues tienen un promedio de vida mucho mayor. Entonces aquí un pequeño resumen de la afectación del músculo y de la capacidad contráctil. La pérdida progresiva de la fuerza. Y aquí hay que enfatizar que los procesos de fortalecimiento con las distrofias tienen que ser muy coordinados con la ayuda de un fisioterapeuta principalmente, porque una sobrecarga en el proceso de fortalecimiento genera una mayor debilidad a largo plazo. Entonces lo que lograríamos es que progrese más rápido la patología, pero no fortalecerlo también. Entonces hay que hacer una dosificación muy adecuada para los chicos con distrofia. Aquí un pequeño resumen: la marcha en punta como la vimos, la marcha de pato y la dificultad para la bipedestación. Y esto lo que ya hemos dicho anteriormente. Las Becker, que son las que aparecen más tardíamente, ¿sí? Que vamos a ver en bocha, encontramos muchos chicos con Becker. Bueno, y también empiezan como BC4 y pueden terminar como BC3, ¿sí? Entonces, inicialmente lanzando con la mano, y cuando ya la dificultad no les permite lanzar con la mano, pues pasarán a utilizar la rampa, la canaleta. Entonces, cuando tengan chicos con distrofia, es importante que le digan que la canaleta no es un fantasma, sino que les va a permitir, les va a ayudar a poder lanzar y jugar de forma más funcional que lo harían con los brazos. Por último tenemos otra, la artrogriposis, que son alteraciones articulares. Entonces, la artrogriposis múltiple congénita, como su nombre lo dice, es congénita, también se da durante el embarazo, no durante el parto, sino durante el embarazo, y significa artro de articulación y griposis de deformidad. La artrogriposis es múltiple porque afectan múltiples articulaciones, y congénita pues por lo que dijimos que es durante el embarazo. ¿Qué genera? Pues las deformidades y las contracturas articulares con mayores afectaciones de las manos y de los pies. ¿Cuáles son las causas de la artrogriposis? Pues durante el embarazo hay poco movimiento del bebé, con una disminución articular y una retracción, una deformidad a nivel muscular. Primero, puede ser una alteración del músculo que afecta el movimiento y por lo tanto se forma la articulación, o una articulación del tejido conectivo que igual deforma la articulación. Una alteración nerviosa que afecte la inervación del músculo, por lo tanto haya poco movimiento, por lo tanto haya deformidad durante el embarazo, o alteración de irrigación a nivel nervioso, que no inerve el músculo, que no haya movimiento, y poco espacio en el útero. Entonces aquellos embarazos múltiples o en madres muy jóvenes que no se han desarrollado completamente, o aquellos que esconden en el embarazo y que lo quieren ocultar, etcétera, hacen un espacio muy pequeño y pueden generar deformidades articulares. ¿Qué se compromete? Todo lo que sea articulación, desde la mandíbula, cuello, hombros, codos, muñecas, dedos, caderas, rodillas, tobillos, etcétera. Pero lo fundamental es que es una alteración única en cada individuo, porque a veces compromete solo las manos, o a veces solo los pies, a veces manos, pies, hombros, caderas y todo. El deportista de bochas tiene que ser un chico como esta imagen, tiene que ser
con una o sea, un compromiso de las 4 extremidades, desde hombro que no levante más de 90 grados y la cadera que no tampoco tenga, que también tenga limitación en cadera, en rodilla, y que afecte mucho el movimiento. A veces solo tienen compromisos de miembros superiores o inferiores, pero por ejemplo en este caso este chico no podría ser un bochero porque es muy funcional y tiene mucha fuerza. El deportista de bocha tiene compromiso tanto de la articulación, del rango de movilidad articular, como de la fuerza que le puede propulsar a la bocha. La incidencia es una de cada 3.000 nacidos vivos, por lo tanto no es tan común como lo podría ser la parálisis cerebral. Pues ya lo habíamos hablado que es una alteración congénita, entonces no tiene nada que ver con la genética ni con o sea, casarse entre familiares o todo ese tipo de cosas que a veces dice la gente del común. Bueno, ¿qué ayudas hay que hacer o qué tratamientos hay que hacer con estos chicos? Bueno, generalmente son cirugías para manejar las deformidades, terapia física y ocupacional para darle mayor funcionalidad. Pero lo fundamental son los aditamientos tanto para darle estabilidad, como son las férulas, las CAFO, o los aditamentos para permitirle que se puedan vestir, alimentar, agarrar, cruzar línea media, que es lo que mayor dificultad les causa. Hay muchísimas férulas en tobillo o en muñeca que lo que buscan es darle mayor funcionalidad y que puedan desplazarse mayores distancias o tener una mayor estabilidad. Aquí pues lo vemos un poco, que es darle soporte en el pie o mantener alineadas las articulaciones cuando hay una mayor deformidad y se ha hecho alguna cirugía, una corrección, etc. Es necesario hacer el proceso de fortalecimiento, el proceso de ayuda terapéutica y de adaptaciones como son para alimentación, porque a veces no pueden cruzar la línea media ni para bañarse ni para vestirse, entonces necesitan una serie de aditamentos que les permitan ser más independientes. En muchas ocasiones los chicos que pueden participar en bocha caminan y se pueden parar y trasladarse, pero son usuarios de silla de ruedas para distancias largas. Entonces tampoco es que si se pueda parar o trasladarse de la silla a otro espacio no es elegible en bochas, no, por el contrario. Lo que sí es que el hombro no puede pasar los 90 grados o la cadera y las rodillas el 50% del rango de movilidad articular, porque ahí sí no serían elegibles. Bueno, como es una alteración muscular y articular, entonces a nivel cognitivo están muy bien, y la parte educativa es indicada en todos los chicos con artrogriposis. Por lo tanto, a menos que tuviera algún tipo de compromiso mixto o algún soporte, alguna alteración que le afecte lo cognitivo, todos tendrán muy buen nivel cognitivo. En estas alteraciones congénitas uno se puede encontrar muchas cosas. Hay chicos con artrogriposis que tienen espasticidad, entonces durante el embarazo tuvieron una lesión neurológica, pero además la deformidad articular, entonces ahí toca definir dónde prima la alteración. Bueno, aquí pueden encontrar información más detallada sobre la artrogriposis múltiple congénita.
Aquí tenemos una pequeña resumen de lo que acabo de decir. Yeah, a sack of wheat. Looks more like a bag than a. Qué pena por esos movimientos súbitos, cambios súbitos del sonido. Bueno, vamos a volver un poquito a este video. Aquí esta chica tiene una distrofia. Ustedes ven que tiene un péndulo por la debilidad que tiene en los miembros superiores, y se le ve la atrofia un poquito, pero el rango de movilidad articular conservado, ¿sí? Comparado contra ellos que tienen una artrogriposis, y se evidencian las deformidades, las contracturas y las alteraciones tanto en mano como en codo como en hombro, ¿sí? Y obviamente allá en el fondo vemos al chico de Hong Kong que también tiene una artrogriposis. Estos son categorías BC4. Entonces creo que con este video pueden complementar el anterior, que se evidenciaba las dificultades, las diferentes patologías y en las diferentes clasificaciones funcionales. Listo amigos, muchas gracias por la atención, espero que haya sido muy claro. Nuevamente un saludo para todos, dejo mis datos acá para que me puedan escribir y pronto podamos hacer un trabajo de desarrollo del deporte de bocha en toda nuestra región. Un abrazo, chao. Then BC1 Argentina. The second shot is called placement. Athlete is rolling a ball up beside the jack, which secured a good tactical placement in this spot, and this is also considered as a placement. Care of the ball. Push on. Athlete uses power to push on his colored ball into a scoring position. Push off. Everybody knows obviously what is push. Athlete use power to create space or move the opposing colored ball from the target. So this is push off. Then we have a smash. Athlete uses optimal power to remove blocking balls and create opportunity to score. Demonstrated by BC4 athlete. Yeah. Smash, BC3, sorry, BC3. Then ricochet. The ricochet can be used when the target is hidden by blocking balls. Athlete uses another ball to ricochet off to gain optimal control. Then we have bounce over. Yeah, athlete is blocked short of the target ball. The easiest way how to get to the target is to bounce over the blocking balls. Roll on the top can be used by all class athletes. The athlete uses accumulated balls to get closer to the target ball by rolling on the top. Yeah. That's it. On the top. Roll up and over. This shot called roll up and over. Athlete needs to hit the blocking balls with the correct pace and angle to get up and over this blocking ball. And lob shot. This is the newest shot. Athlete throws a ball over the other balls to hit a specific target, usually the jug ball. This is the last type of shot in boccia, probably the newest. Rachel and Duncan are our competition managers. Alison is our event manager. She's the person that has probably emailed everybody in that grandstand at some point or other. And then to this side we have Canny Lund, the technical delegate, Pedro Serena, the assistant technical delegate, Elsa Matee, the chief classifier, Teresa Calderon, the head referee, and Alain Grenon, the assistant head referee.
We have tried to send out lots of information in advance on the championships to give you advice and information. What we will say is if you have any questions at all, to go to the sports information desk in the hall where you've probably all found it today and ask your questions there. We're not going to take any questions tonight unless there is something that is absolutely urgent. Please see us afterwards, we'll stay around. But go to sports information, the team there can get to us, can ask us questions and we can get answers for you and information there. We will be posting information throughout the championships in your pigeonholes. We'll also try and use the WhatsApp group that's been set up and send out information to you as well. But I must stress, the pigeonholes and the paper that's in them is the overriding thing when it comes to messaging. Okay, so you must check the pigeonholes because there'll be information that's going in there. We're very excited that the championships are going to have lots of TV coverage. The BBC are covering every match on this very court from tomorrow morning to the end of the championships, and that is available worldwide and available for everybody to view on the BBC Sport website across the world. We're also showing every game from this court on the IPC channel as well. So if you want to get messages back to friends and family and to back home, the BBC or the IPC or via the BizFed website, you'll be able to log on to those areas and be able to watch this court in action. NHK Japan are also here filming the whole tournament, and they're going to take coverage back into Japan, and it's going to be used in the build-up to 2020. As well as covering the Japanese team that's here as well. So we've got massive coverage going on at the World Championships, but please encourage people to watch that so we can get good viewing figures for BizFed to take out to its members, to its sponsors and its partners to ensure they get good coverage and build. I'd like to wish you all the very best of luck at the Championships. If you have any problems, see these people. If you're having a good time, see me. And I'd now like to ask, one of the questions I've been asked is the referees need to go off and do some work. So does anybody have any questions for the head referee? The Netherlands, yeah. You're going to have to shout, I'm afraid. One question. In the rules, we're not allowed to coach during games. Obviously, normally that's quite hard because we're far away like this. You cannot really. And you need to come very close. Wait. Yes, it's working. Yeah, I will start over. No, we are not allowed to coach during games, and normally it's quite hard because we're in this distance and cannot see really what's going on the court. We cannot help our athletes so well. But we know that people always are trying. In this case, you can be almost on court, and it's very easy to coach and manipulate games. And did you give any specific instruction to the referees to deal with that? Are there any things that are different under these circumstances? Only apply the rules B3 at the same competition. I don't understand very well your question. Well, my question is that we as coaches can be very close to the courts, so it's going to be very easy to coach, to manipulate the game, to distract. Did you give specific instruction to the referees? Tomorrow morning I speak with the referees for this situation, but it's the first time that we have a lot of people more close to the court. I only say to the referees to
pay attention, and ask the assistant head referee and the head referee if she wants that some people tell something to the players. Is your question? Okay, thank you. The coaches. Okay? You understand? I answer you? Yes, I think so. Okay. Okay, everybody. Kenny, would you like to say a few words? Good evening, everybody. And for this competition, the competition system already indicated in the competition and ranking document of BISFED. So for the individual, 32 athletes have been awarded for the slot for individual competition for each BC1, BC2, BC3, BC4. And actually, the list has been posted on the website 10 days ago. I'm sure all of you have seen it. And according the list is according to the criteria, qualification criteria, and this is the pool constructed based on the most updated rankings of those individuals that are after the last World Open in Pova. So you can see the pools of individual already uploaded, because for today, very lucky that we don't have any change in the classes. So all the pools and the names of the individual have been unchanged. So you can see it. If you want to have more detail, at the end of this meeting, we will give you an account name and also the password, so you can log into the website to see more details. So don't forget to get your account name and the password at the end of this meeting. And for the teams and pairs, we will try to upload it tomorrow, so that you also have the schedule and the details of the teams and pairs through the website tomorrow. Okay? Any other question or any things that you would? Okay. Any question you would like to ask about the? Okay, Canada. First question is about the warm-up court. I'd like to know how long before games it will be open, the warm-up court. The warm-up court will be open for the next one as soon as the previous one have been entered into the call room. The door of the call room closed, and then they will start going into the warm-up court. Thank you. Okay. I'd like also to know the level of light on this court there, the court 1. It's obviously different than on the other court, and because of the camera and the TV, so is it the same or it's different on that court, the light? It will be slightly different on this court because of the screen and the lighting above. It is slightly lighter, the higher level of light on this court for TV broadcast. And it's all white light? It's all white light. Okay, thank you. Okay. So, any question? So there are 8 pools of individual for each individual. So 8 pools of 4, and top 2 of each pool will go into the X final. And for the teams and pairs, there will be 16 teams, 16 pairs. So they will break into 4 pools of 4, and the top 2 will go to the quarterfinal. I think you are all clear about that. Yeah. Okay? Perdón. If in case you have any question, for example, you have any question about logging in to the website, you can have your question to the front desk, so that people from the front desk can tell us that some of you may need help to log in the system. Okay? Yeah. Let me pass the time to Elsa. Is there any questions for classification?
Yeah. We will just continue with observation during competition. Thank you. Yeah, thank you. Okay, thank you everybody. Thank you for coming along. I can say in my honest experience that's the shortest technical meeting I've ever been to, so congratulations. Please, if you have any questions, please do take them to the sports information desk. Our team will stay here for a short while now. If you want to ask any questions, we'll just meet you over here as you come out of the grandstand. Thank you for coming along, and once again, good luck everybody. Gracias.